La parachá de esta semana, amados, se llama Ki-Tisa. Ki-Tisa, creo que es la número 20, si no estoy equivocado. Y está fundamentada en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35. Todo este fragmento de la Torá es la que sustenta la enseñanza, la parachá de esta semana. Quiero escoger para ustedes de las muchas. Oye, esto está tremenda, esa lectura está hermosísima esta semana, como todas las escrituras, bendito sea el Eterno. Escogí, amado, el Éxodo, ahí en Shemot, o Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 10. Lo leeré para ustedes, amados. Dice: viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro entonces, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, si a esto se le llama regocijo. Entonces Adonai dijo a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo están adorando, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Adonai a Moshe: lo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues, dejadme que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros. Amados, qué lamentable. Habíamos dicho anteriormente en otras ocasiones desde este altar: este fue el momento y la hora en que la vida se nos partió. Mas nunca volveríamos a tener una relación plena, absoluta, como Dios aspiraba a hacerlo. Mas nunca, hasta el día de hoy, aunque el Señor ha encarnado, ha venido en la persona de Yeshua entre nosotros, ha pagado con su sangre, con su cuerpo en la cruz del Calvario, para salvarnos, para redimirnos, pero nuestra capacidad de relacionarnos con Él nunca más ha vuelto a ser la misma desde ese momento y hora en que el Señor hizo pacto con ellos, por culpa de este becerro, por culpa de este pecado. Siempre el hombre se ha visto, amados, en la necesidad de enmendar sus pasos. Cada que comienza a prosperar, qué cosa tan rara. Comenzamos a prosperar, comenzamos a apartarnos de Dios. Comenzamos a vivir sanos, comenzamos a distraernos. La carne nos empieza a alar a antiguas costumbres. Comenzamos a ser, como decíamos anoche, seducidos por nuestras propias concupiscencias. La cultura, el mundo que nos rodea, nos atrae cuando las cosas están bien. Nos llenamos de altivez. Dejamos de ser humildes y dependientes de Dios. Pero cuando las cosas comienzan a fallar, cuando la salud se va, entonces y solo entonces empezamos a acercarnos humillados al Señor. Es como que si necesitáramos de una u otra manera ser reprendidos por el Señor, ser tocaditos un poco para acordarnos que somos polvo. Y esto, amados, viene desde el becerro.
Dios tenía un plan maravilloso desde ese momento, un pacto tremendo con el pueblo en el Sinaí, una relación única que si no hubiera sido por este becerro, lo dijimos hace un par de semanas atrás, no hubiera sido necesario el tabernáculo, porque Dios tenía una relación directa con su pueblo, única, asombrosa. Bendito sea el Eterno. El pueblo le reclama. En una versión rabínica se indica que el pueblo amenazó. Quedaron dos líderes, Aarón y otro hombre ahí, que no recuerdo su nombre en este momento. A él lo mataron. A Aarón como sacerdote respetaron su vida, pero lo amenazaron de muerte si no accedía a las demandas del pueblo en ese momento. Aarón, asustado, les hizo caso. Falló como quiera y empezó a recoger los zarcillos y tomó la iniciativa, porque él le respondió a Moshe que no, que él cogió un oro y lo tiró ahí y que apareció un becerro ahí, pero aquí leemos que él tomó con precisión cada elemento, lo derritió, lo fundió, hizo la forma y con buril lo talló. Y cuando termina los invita: mañana haremos tal cosa, fiesta a Adonai, con un becerro. La participación es clara. Aarón es culpable. Y aunque en esa primera mortandad y juicio que hubo, donde murieron 3,000 personas, 3,000 varones, murieron esa noche, ese día de cuentas, de juicio, 3,000 personas murieron. Aarón no murió. No fue juzgado, pero vivió consecuencias. Sus hijos, 2 de ellos, murieron por mano del Señor cuando empezaron a ofrecer sacrificios extraños. Porque en un hogar, amados, cuando no se cimienta bien el líder, seguramente habrán consecuencias. Que Dios nos ayude. Que Dios te ayude a ti. Que Dios me ayude a mí. Mis amados, como la parte central de la enseñanza, quiero que nos fundamentemos en el versículo 9, cuando por último el Señor dice en esta porción bíblica, a Moshe le dice: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. De aquí, el cuello. Esa es la cerviz. Duros de cuello, duros de cerviz, tiesos aquí. No la inclinan, no inclinan el cuello para adorar. No pueden girar el cuello. Duros de cerviz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir duros de cerviz? ¿Y qué alcance podrá tener el ser duros de cerviz? Vamos a verlo brevemente. Los expertos en el comportamiento humano, psicólogos y psiquiatras, nos advierten, nos declaran que la ineflexibilidad, o sea, que no puede doblar la cerviz, o falta de flexibilidad en la cerviz, según la figura retórica que utiliza el escritor sagrado, duros de cerviz, es un problema de carácter. Es un problema de carácter. Lo que ellos llaman la principal dificultad, ojo con esto, de la salud mental. Si usted un día no quiere verse enfermo mental, empiece a ablandar esto. Empiece a ablandar la cerviz. ¿Qué me quiere a mí decir esto? Que cuando uno es duro de cerviz, cuando uno tiene ese problema en el carácter, a la final uno se enferma mentalmente. Que Dios nos ayude. La rigidez la definen los estudiosos en el tema como la incapacidad de conocimiento cognitiva
de adaptar los pensamientos a nuevas situaciones. Que eso fue lo que le pasó al pueblo al salir de Egipto. Esta incapacidad, amados, como consecuencia, produce ansiedad, depresión, fobias y todos los trastornos de tipo obsesivo compulsivo. Mis amados, ser rígido, terco, inflexible nos ha llevado a muchos resultados personales y sociales negativos. Sé flexible, reflexiona, deja que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, hable a tu vida, a tu corazón, y sé transformado por su poder de su fuerza. No seas terco, no seamos tercos, dice el papelito. No seamos inflexibles, seamos flexibles, porque Dios te ama. Y tendrás que aprender a ser flexible a las buenas o a las malas. Tú eliges. Pero Dios te ama y Él te ablanda porque te ablanda. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque esos azotes, amados, son redentores. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino a deshacer las obras del diablo. No con eso quiere decir que Él no te va a azotar. Él azota a todo el que recibe por hijo, y cuando te azota te redime. Que Dios nos ayude. No quisiéramos ser azotados, pero nuestra vieja naturaleza, nuestras humanas debilidades siempre nos quieren hacer pasar malos momentos, y necesitamos ser tratados por Dios. Que Dios nos ayude. Aprender a adaptarnos, amados, de manera apropiada es importante. Es importante. Dicen los estudiosos que poder hacerlo, adaptarnos. Dios sacó al pueblo de la esclavitud 430 años, 10 generaciones. Un pueblo salió, pero no se adaptó. No quiso adaptarse, les costó adaptarse. Amados, poder adaptarnos a los cambios, dejarnos tratar por Dios, dejarnos transformar por el Espíritu de Dios, es bueno y necesario. Hasta los expertos médicos en salud mental lo afirman, que una mente flexible que se puede adaptar es la base de todas las terapias que existen. Esto es en conexión con la ciencia, porque a mí me parece, amados, que la fe puede trabajar con la ciencia puede trabajar con la fe. Hay muchos psicólogos que dicen, estos no han superado esa necesidad infantil de tener un padre. La psicología, la psiquiatría secular así lo afirman. Pero los psicólogos, psiquiatras y consejeros creyentes saben que todo armoniza perfectamente, que las terapias las creó Dios, el consejo lo creó Dios. Los consejos buenos vienen de la Torá, de la bendita palabra de Dios, del Tanaj, del Brit Hadashah, de Génesis, Apocalipsis. Habrá una terapia mejor que esa, la palabra de Dios. Los estudiosos en el tema dicen que todas las terapias, por ejemplo, la terapia racional emotiva conductual, la terapia dialéctica conductual y la terapia de aceptación y compromiso, las tres funcionan de maravilla cuando una persona es flexible y se adapta a nuevas circunstancias. Si antes vivíamos en pecado, ahora Dios nos llama a dejar el pecado, una nueva circunstancia. Si tú eres flexible y lo aceptas, caminarás. Si eres duro y dices, este pecado todavía, esto me jala, y no cambias, vas a sufrir. O vamos a sufrir, dice el papelito. Que Dios nos ayude. Amado, la parachá que de esta semana, Kik Tisa, nos indica que después de este grave pecado de crear y adorar una imagen esculpida, la principal crítica de Dios hacia nuestro pueblo hebreo fue que eran un pueblo de dura cerviz. Duros de cerviz, según nos dice Éxodo 32:9.
y como consecuencia merecían ser destruidos. ¡Wow! ¡Qué consecuencia tan dramática! Qué difícil, amados, es ser duros de cerviz. Qué duro es ser rígidos, tercos. La consecuencia es dramática. Merecemos ser destruidos. Cuando se analiza profundamente, amados, estos hechos, allá en Éxodo 32, nos damos cuenta que la depravación y la blasfemia que se desarrolló en ese momento de idolatría, aquel día, aquella noche, pasó a ser un poco menor o a un segundo plano ante el defecto de carácter. El ser duro de cerviz es peor que el pecado mismo. Increíble. Ser duro de cerviz es peor que el pecado que se cometa. Increíble. La expresión duro de cerviz, amados, quiere decir que se niega o nos negamos a ser receptivos ante los llamados de atención. Esta característica impide que cualquier capacidad de aceptar errores y pecados, de escuchar críticas o de arrepentirnos. Dios puede perdonar un pecado, pero solo después de que lo reconozcamos y sintamos ese pesar por el pecado. Dos cosas que no existen cuando tenemos duro de cerviz. No nos arrepentimos y no sentimos tristeza por el pecado. Seguimos por la misma. Que Dios nos ayude. El ser duro de cerviz también tiene dentro de su elemento ser tercos y seguros en sí mismos. Amados, otra perspectiva de este asunto nos lleva a entender que ser de dura cerviz nos da la idea de mantenernos firmes en nuestros propios caminos. Yo soy así y así me voy a morir. Mala cosa, mala confesión. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mansedumbre y la humildad son aprendibles. Usted no nace con eso. Y si usted sufre de altivez y arrogancia, puede llegar a ser manso, no menso, manso y humilde. Puede lograrlo si se toma el manto, el talí del Señor, si se toma de sus brazos, si lo abraza con fuerza, usted podrá ser manso y humilde de corazón. Que Dios nos ayude. Muchas veces no se trata de ser duros de cerviz, arrogantes, sino estar estancados, amados, en un hábito. Esa es otra forma de ser duros de cerviz. En esta historia habían duros de cerviz arrogantes. Yo soy así. Pero también hay duros de cerviz porque están atados. Atados a hábitos, a costumbres, a cosas que no han podido dejar hasta el día de hoy. Que Dios nos ayude. En Egipto, nuestro pueblo, amados, estaba inmerso en una cultura de idolatría y les costó, amados. No pudieron adaptarse a un nuevo paradigma, a una nueva exigencia, a un nuevo pensamiento de parte de Dios. Tenían la mentalidad de esclavos. No podían creerse libres. Los tatarabuelos, bisabuelos, los abuelos, los padres, todos esclavos, ahora son libres, no lo pueden creer. No lo podían creer, amado, amada. Atados a paradigmas. Hay personas que yo no puedo ser libre. Venga Cristo y será libre, se romperán sus cadenas, y no se lo creen. Por eso se dice, amados, que cuando uno viene a Cristo, a Yeshua, el Señor nos libera de dos cosas: del infierno, la condenación eterna, y de nosotros mismos. Que Dios nos ayude, amados. Estos hermanos, nuestro pueblo, no lo podía creer.
no podían cambiar su mentalidad de esclavos. Aquí hay una lección dura de aprender. Hachén tuvo que desaparecer, amados, a toda esa generación para poder hacer algo nuevo. Esa es una lección dura de aprender. Toda esa generación, 2.400.000 personas, desaparecieron, no entraron a la tierra prometida. Sus hijos fueron los que entraron. Y Josué y Caleb, ni Moisés entró. El Señor dijo aquí en el 32, déjame, yo consumo esta generación, los destruyo porque esto no vale la pena. Y así fue, en 40 años no entraron. El Señor quizás cambió la manera de hacerlo, porque los quería consumir ahí mismo, fritarlos ahí con aceite de Goya en el desierto. Una fritura iba a haber allí, un olor a carne quemada, chicharrón para todo el año. Pero Dios no lo hizo así, 40 años y no entraron. ¿Tendrá Dios que deshacerse de mí para poder hacer algo nuevo en mi hija o en los hijos de mi hija? Señor, úsame. ¿Cuántos dicen esta mañana, Señor, úsame? Quiero que me uses. Empecemos a ablandar esto, amado. La cerviz, esa es una lección dura que tuvieron que aprender, amados. Bendito sea el Eterno. Al pueblo del Éxodo, amado, le costaba adaptarse a la instrucción de Dios. No será para excusarnos, pero sí para tratar de entender que el pueblo pensó que Moisés se demoraba demasiado y en ese momento de nerviosismo retornaron a sus viejos hábitos. Los hábitos nos atan y probablemente tengamos un poco de esa mentalidad de esclavos todavía. Probablemente, y no se me asuste, probablemente todavía tenemos un poco de esa mentalidad de esclavos. Esos hábitos viejos están ahí palpitando. Ese viejo hombre no desaparece. La vieja mujer, el viejo hombre no desaparecen porque usted tiene a Cristo, a Yeshua en su corazón. No desaparece. Lo que hace esa vieja naturaleza es menguarse. Se mengua porque la nueva naturaleza en Yeshua se levanta y le pone una pata encima. Pero si nosotros, amados, tenemos hábitos todavía y mentalidad de esclavos, esa vieja naturaleza se va a levantar. Se lo aseguro. ¿Cuántos saben que si nos levanta la vieja naturaleza, no levante la mano? Porque se levanta. Esa vieja mañosa vuelve y se despierta. Ese viejo mañoso también se levanta porque se levanta. Y usted cuando menos piense se ve haciendo cosas que antes usted no se imaginaba que iba a hacer. Porque la Escritura nos advierte que el espíritu inmundo sale del cuerpo, pero va y anda por ahí por lugares desiertos. Y cuando viene no puede entrar. Ve la casa ornada y vacía cuando debería estar llena de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces va y busca 7 compinches y arremeten contra esa alma otra vez. Y su estado postrero será peor que el primero. Es ahí donde un creyente que hemos dejado crecer aspectos de nuestra antigua naturaleza, nos vemos haciendo cosas que antes no éramos capaces de hacer. Y tenemos después que lamentarnos y llorar amargamente. Porque no será un llanto normal, será con amargura. Porque no hay cosa más fea que fallarle a Dios. ¿Cuánto le han fallado a Dios? No levante su mano. Déjeme levantar la mía nomás. Eso es feo. Eso es amargo. Eso es amargo. Que Dios nos ayude. La dura cerviz, amados, nunca será buen negocio. Nunca. Mis amados, otra interpretación de esto
de este simbolismo de ser duros de servir. Nos dice que el Eterno nos creó a propósito con la capacidad de ser flexibles y girar nuestro cuello de un lado para el otro, permitiéndonos ver de un lado al otro lo que se nos acerca. Que Dios nos ayude de ver el peligro cuando nos rodea. Inclusive tenemos la capacidad de girar el cuello, mirar hacia atrás. Las personas de dura cerviz no pueden moverse, no pueden mover su cabeza para los lados con el fin de ver el peligro que se les acerca. A veces, amados, somos tan duros de cerviz que se nos acercan las cosas y no nos damos cuenta. Dice la Escritura, el simple corazón ve el peligro y no se apercibe. Se encuentra en situaciones potencialmente riesgosas y no se da cuenta. Acepta invitaciones que no debería de aceptar. Se ve involucrado en conversaciones que no debería de tener, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se mete en relaciones interpersonales con alguien que no debería de estarse relacionando. La naturaleza humana, amado, amada, nos puede hacer pasar una mala jugada. Que Dios nos ayude. Eso tiene que ver con la servidura que no te permite girar y darte cuenta del potencial peligro en que estás. Amado, ser flexible implica la capacidad de pensar en lo que podría llegar a ocurrir en el futuro que podría modificar tu vida, que puede cambiar para mal tu vida. Que Dios nos ayude. Tener una dura cerviz, ya sea que signifique estar cerrado a las instrucciones de Dios, o estar estancado en un mal hábito, o no darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Como quiera, es muy malo para nuestro bienestar. Pero por el contrario, amados, ser flexibles a Dios y poder adaptarnos a los cambios y a la orientación que Él nos da, proveyendo, amados, la salida siempre nos hará prosperar, nos bendecirá. Siempre seremos tentados, siempre nos veremos envueltos en situaciones donde usted tendrá que ver qué tipo de cerviz tiene. Que Dios nos ayude. Amados, los alcances de la dura cerviz son muy fuertes, son muy fuertes. Esteban, en su defensa, dijo antes de ser apedreado por la turba, allá en Hechos 7:51, cuando él estaba en su discurso, cuando la gente lo rodeaba y estaban con las rocas, él dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Esteban les estaba recordando Éxodo, raíces hebreas. Esteban estaba predicando, recordándole la Torá, Éxodo 32. Y dice que restregaron sus dientes de ira y lo apedrearon hasta la muerte. Amados, la dura cerviz nos puede hacer hasta matar a alguien, si no físicamente, con nuestros labios. Los odiamos, los maldecimos, los mandamos para el infierno cuando Dios quiere rescatarlos. La dura cerviz no es bueno para nada. Y también tiene una promesa. La dura cerviz, Layan Hará, dura cerviz, tiene una promesa. Proverbio 29, verso 1, y con esto termino. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él ninguna medicina. Amado, que fuera en nuestras dolencias si no hubieran medicinas. Mi madre está tomando morfina. Que fuera de su dolor si no fuera por esa medicina que Dios ha provisto.
La dura cerviz nos quebranta, y partidos el dolor será tan grande que no tendremos ni morfina, nada que nos pueda quitar el dolor que nos causará. Esa es una promesa, una advertencia. Que Dios nos ayude, amados. En esta mañana, si has reconocido, amado, amada, que estás sufriendo o estamos sufriendo de dura cerviz, ya sea en cualquiera de sus presentaciones y manifestaciones, bien valdría la pena decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios, a trabajar con esto en mí. Soy de dura cerviz, terco, obstinado. Ten misericordia, Abba. No me dejes, Señor, a mi propio criterio, a mi propia voluntad. Ten misericordia. Trátame en esta hora, Espíritu de Dios. Bautízame de tal manera que pueda lidiar con esta dura cerviz. No te pido perfección, capacidad para aferrarme a ti, Dios, y poder lidiar con esto. Que mi dura cerviz, Señor, no me arrastre a antiguos caminos, antiguos hábitos, Señor, que ya dejé y que me perdonaste. Glorifícate en esta hora por tu gracia, misericordia y paciencia. En el nombre de Yeshua HaMashiach Adonai, Jesús, el Mesías y el Señor. Amén.